Es para mí un gran honor estar delante de cada uno de ustedes, delante del pueblo santo de Dios. Quisiera agradecer primeramente a la iglesia anfitriona por disponer de esta hermosa iglesia. Pastor Néstor, muchísimas gracias por prestarnos púlpitos, este altar. Muchísimas gracias, amén. Demos un fuerte aplauso a la iglesia anfitriona. Nos han tratado realmente, saben cómo tratar a un hijo de Dios. Nos han atendido de la mejor manera. Yo creo que toda la región opina lo mismo. ¿Cuántos dicen un amén? De igual forma también creo que ya se hizo en anteriores ocasiones, pero esta vez quisiera saludar a los directores de nuestra región, a la directora de jóvenes de la iglesia de Amposta, a nuestra hermana Paulette Quintero. Amén. Demos un fuerte aplauso. Gloria al Señor Jesús. De igual forma, la iglesia de Tarragona, a nuestro director de jóvenes, nuestro hermano Sebastián Osorio. Gloria al Señor Jesús. La iglesia de Teruel, a nuestro hermano Oscar. Que Dios lo bendiga grandemente. Y esta es una iglesia que recientemente se está levantando, pero está levantándose con fuerza. A la iglesia de Tortosa, nuestra hermana Ada, amén, como representante. Gloria a Dios. Como no, también la iglesia de Huesca, a la primera dama de esta hermosa iglesia, nuestra hermana Lorena. Que Dios le bendiga grandemente. Y por último, no menos importante, a la iglesia anfitriona, a nuestra hermana María, gracias por su vida. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Cuántos tienen sueño, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, por las siguientes 3 horas, hermano, entonces me va a escuchar muy bien. Aleluya. Quisiera ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 1. Aleluya. Hay fiesta en los cielos, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Amén. Hasta el versículo 5. Cuando todo lo tenga, me dan un fuerte amén. Tranquilo, siempre hay un segundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Cuando todo lo tenga, me dan un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos, amén, a la voz de 3. 2, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quisiera que ore en mi favor hoy en esta tarde, y yo voy a orar a su favor, amén. Levante sus manos. Señor Jesús, te pedimos, oh Dios de los cielos, que hables en nuestras vidas. Usa mi vida, bendito Dios. No soy nada delante de ti, solo soy barro, Señor Jesús. Pero permíteme hoy en esta tarde ser ese canal de bendición para tu pueblo, bendito Dios. Abre el entendimiento de cada uno de los jóvenes aquí presentes, Señor Jesús. Abre sus corazones para que puedan entender lo que tú tienes para sus vidas. Habla nuestras vidas, bendito Dios. Necesitamos más de ti. Necesitamos aprender aún más de ti, bendito Dios. No lo sé todo, Señor Jesús. Quiero aprender más de ti. Habla esas áreas en mi vida que aún no han sido habladas, Señor Jesús. Redargúyenos, bendito Dios, a través de tu presencia, Señor Jesús. Gracias por todo, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Con un fuerte gloria a Dios, tome asiento.
Aleluya. Hoy le he puesto por título a este mensaje, tal y como dice nuestro lema, raíz apostólica. Vamos a decirlo todos a la voz de 3, 2, 3. Una vez más. Aleluya. Puede que haya un porcentaje de jóvenes aquí presentes en este evento que conozcan realmente cuáles son sus orígenes, que conozcan realmente cuál es su linaje. A lo mejor algunos conozcan realmente todo su árbol genealógico, como puede que algunos no. Y tal vez lo que le vaya a decir resulte ser un poco gracioso, pero esto pasa en algunas ocasiones. No sé si usted ha conocido familias, quizás todos de 1,50 m de altura, y por alguna razón uno de los hijos salió a 1,90 m. Y los hermanos son los que más especulan. ¿Y este Girafales de dónde salió? Y empieza a mirar re feo ya la mamá, ¿no? Hermanos, o también viceversa. Todos son altos y por alguna razón alguien salió más pequeño de lo común. Y el asunto es lo siguiente. No se trata de que no sea heredero de tal familia, sino que a lo mejor muchas de esas personas desconocían las raíces realmente por las que fueron sus antepasados. La palabra de Dios también nos dice que nosotros ejercemos raíces que a lo mejor usted y yo ignorábamos por completo. No sé cuántos estén aquí. La palabra de Dios es muy clara y concisa al mostrarnos nuestros orígenes. Puede que el linaje de nuestra historia abarque desde el comienzo de la creación del mundo, pero quiero empezar desde donde fue cimentada nuestras raíces apostólicas. Todo el libro de Hechos, desde el comienzo, se nos informa acerca de la venida del Espíritu Santo de Dios y de lo que obtendríamos y qué es lo que recibiríamos y qué es lo que haríamos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo dicho por el maestro había acontecido. El derramamiento del Espíritu Santo era el comienzo de la carrera ministerial de muchos de los apóstoles, y sobre los cuales fueron forjados nuestros cimientos, nuestras raíces apostólicas. Estimado joven que está aquí hoy en esta tarde, no son cualquier raíces las que usted tiene. Pertenecemos al linaje apostólico sobre el cual fueron escritos nuestros fundamentos. Como joven, usted mejor que nadie debe sentirse privilegiado y no menospreciado. Recuérdelo bien. Usted pertenece a un linaje totalmente distinto al mundo. ¿Por qué vistes de esa forma? ¿Por qué solo hablas de Jesús? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no vas por aquí? Lo siento, es que mis raíces me enseñaron que no soy uno más del montón. Mis raíces me enseñaron que soy un linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A decir verdad, el pecado sobre esta humanidad había albergado un gran territorio hacia la condenación eterna. Usted y yo no teníamos salvación alguna, pero por la muerte y resurrección de Jesús, usted y yo obtuvimos nuevas raíces. Siéntase privilegiado, hermano. Lo digo de todo mi corazón, siéntase privilegiado. La vida de los apóstoles hicieron un cambio radical al presenciar el derramamiento del Espíritu Santo. Todos predicaban con de nuevo este hermoso evangelio por todas las naciones. Pedro pasó de ser un pescador de peces a un pescador de hombres. El Espíritu Santo no solo fue el pase que nos dejaría algún día entrar al reino de los cielos, sino que dicho acontecimiento hizo que la vida de los apóstoles cambiaran drásticamente.
Fue tal el impacto que generó hacia ellos que sus vidas nunca fueron las mismas. Todo cambió drásticamente. Joven, no sé cuál sea precisamente las batallas que estás librando día tras día, pero le aseguro que lo mismo que pasaron ustedes, lo pasaron estos hombres años atrás. Las murmuraciones, las críticas, el creer que son marginados por la sociedad, el creer que solo pesan las opiniones del mundo más que tus propias creencias. Todas y cada una de ellas son pensamientos no solo actuales, sino que se remontan años atrás. El perseguir a los cristianos era algo de todos los días en esos tiempos. Y no solamente existía el miedo, o no solamente existía el temor, sino también la vergüenza o la opinión del mundo también en esos tiempos. Hasta que un día, un Pablo lleno del Espíritu Santo se levantó y dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Lo que usted tiene ahora mismo no es cualquier cosa. No lo venda por cualquier otra cosa. Somos herederos, coherederos de la gracia de Dios. Esto es más importante que un partido de fútbol. Esto es más importante que ver una telenovela, o ir al cine, o ir a otro lugar. Esto es vida eterna. No por servir a mi Dios quiere decir que no soy alguien importante en esta sociedad. Escuche bien, esta sociedad necesita jóvenes como ustedes. Jóvenes que impacten, jóvenes que reflejen la santidad, la modestia, los buenos principios en casa. Todos los países, escuchen muy bien, todos los países luchan y desean porque su país tenga un buen reconocimiento a nivel mundial. Que no se oiga de delincuencia, que no se oiga de violencia, que no se oiga de matanzas, que no se oiga nada de esas cosas. Pero gracias a Dios que aún hay un linaje que perdura hasta el día de hoy, que no sigue la corriente de este mundo pecaminoso, sino que pese a las pruebas y las luchas aún mantiene sus convicciones apostólicas intactas. Ojalá usted sea esa clase de joven. Está bien, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No se enganche ni siquiera un poco, porque lo va a hacer caer. El enemigo no necesita una puerta grande para ingresar en tu vida. Solo necesita este pequeño espacio. Solo este pequeño espacio, querido joven. Y es más que suficiente para que destruyas tu ministerio. Es más que suficiente para que destruya tu familia. Es más que suficiente para que Él lo destruya tuyo. Fulano de tal, qué gran talento tienes en la alabanza. Qué hermoso cantas. En los instrumentos eres increíble. Vayamos a cantar a las afueras. Deja esta iglesia. Allá vamos a reconocer realmente tu talento. Allá vamos a reconocer realmente quién eres tú. Usted dígale: lo siento. Mi linaje es exclusivamente para alabar a Dios. Si le alabo, para Él le alabo. Si le glorifico, a Él le glorifico. Aún estas sillas, si le dicen que vaya y la lleven a otro lugar que no sea la iglesia, como si fuese un bar o cualquier otro lugar, dígale: estas sillas son para los ungidos de Dios. En estas sillas no se sientan cualquier persona, se sientan hijos de Dios. Señorita, si alguien de afuera le dice: ¿por qué vistes de esa forma? ¿Por qué dejar crecer tanto tu cabello? Usted dígale: perdóneme, esto le honra a mi Dios. Esto es lo que creo y sobre lo cual están fundamentadas mis raíces. Porque prefiero obedecer su palabra que agradar la opinión de una persona que quizás no me va a llevar a la vida eterna.
No se preocupe por si le dicen loco o fanático. ¿Sabe cuándo debe preocuparse? Cuando no lo llamen así. Ahí es cuando debe preocuparse. Porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos reflejando santidad y modestia. La gente, escuchen, no intente acoplarse a la gente. La gente lo va a ver raro, lo va a ver distinto, porque usted no es de este mundo. Usted pertenece al reino de los cielos. Eso es lo que realmente importa. De todo mi corazón, al conocer a Cristo, padecía mucho dolor contenido, porque esas palabras me hacían sentir inferior al resto. Hasta que un día miré un pasaje en las Escrituras, que a decir verdad son muy claras, muy concisas. Y como dice también la palabra, hasta el más torpe entendería lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 nos dice, quisiera que lo busque por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Esto es poder de Dios. Si esto no le impacta, lo siento. Si esto no le impacta, lo siento. Pero esto es poder de Dios. He dicho que es poder de Dios. Recuerde, la gran mayoría de los apóstoles fueron apedreados, algunos ignorados, encarcelados, y todo por causa de Cristo. Pedro y Juan son el vivo ejemplo de ser unos apasionados por Cristo. El libro de Hechos capítulo 5 versículo 17 en adelante se dice que Pedro y Juan fueron aprisionados por predicar de Jesús, y al cabo de un instante vino un ángel y los liberó. Y el mandato que les dio ese ángel fue lo siguiente: que siguieran predicando de este hermoso evangelio. Pedro y Juan obedecieron sin chistar, sin quejarse. Los alguaciles quedaron atónitos al no ver a nadie en las celdas. A lo mejor uno discutía con el otro: te dije que encerraras bien esa celda. ¿Acaso no sabes qué es lo que nos hacen a nosotros cuando dejamos libre a un prisionero? En ese tiempo los azotaban. Pero el poder de Dios fue algo más grande. Pedro y Juan obedecieron las órdenes de ese ángel. Y dice la Biblia que ellos seguían predicando el evangelio en las iglesias. Ellos seguían hablando de este evangelio. El concilio precisaba que Pedro y Juan estuvieran presentes, y por un reporte se llegaron a enterar que Pedro y Juan se hallaban haciendo lo mismo que se les dijo que no hicieran: predicar del evangelio de Jesús. Pedro y Juan eran muy temidos, pero escuche, no solo por la fama que habían hecho, sino por sus fuertes convicciones en Cristo Jesús. Y luego de hallar a Pedro y a Juan, lo llevaron ante el concilio y lo amonestaron diciendo, libro de Hechos capítulo 5 verso 28: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y estimado joven, este mundo es el más especialista en poner dudas en nuestros corazones. ¿Por qué haces esto? Ya deja de hacerlo. No te esfuerces tanto. No seas tan religioso. No tienes por qué servir a Dios con tanto fervor. Y puede que las palabras resulten ser muy lindas, muy bonitas, pero el fin de esas palabras solo nos hacen mirar hacia un lugar, hacia la derrota. Cuando escuche esa voz, esté atento, porque es la voz del enemigo.
Él quiere que estés en una comodidad espléndida. Él quiere que no trabajes. Él quiere que estés en tu casa simplemente, que no hagas, que no toques ningún instrumento, que no estés viniendo constantemente a la iglesia. El negar nuestras raíces apostólicas puede que lo haga partícipe de este mundo y tal vez formar parte de ellos. Pero Pedro y los apóstoles dijeron estas poderosas palabras cuando se hallaron frente a ese tipo de problema. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan entendieron que sus vidas dependían únicamente de Dios, y todo lo que hacían lo hacían para Él, por Él y para Él. Joven, no hay algo más valioso y respetable en un joven que defender sus convicciones en Cristo Jesús hasta el final. No hay nada más valioso que eso. Es más, generas incluso respeto a donde vayas. A ese no le invites eso, porque él no toma eso. A él no le invites a la fiesta, porque él no va a ese lugar. La reputación, la convicción que tenemos en Cristo Jesús hace que tengamos respeto incluso por los del mundo. Pero si esas convicciones dejan de estar sobre su vida, entonces va a ser como una hojarasca, la cual se la lleva el viento, y usted va a ir según lo que le digan. ¿Qué tienes que hacer esto? Bueno, lo hago porque es mi amiga y lo voy a hacer caso. ¿Que tengo que ir a este lugar? Bueno, lo hago porque no quiero quedar mal con él. Escuche, todo eso genera a aquellos que no tienen sus convicciones realmente firmes en Cristo Jesús. Joven, cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien acerca de Jesús, no tenga miedo. Dígale realmente lo que expresa su corazón. Hay muchos que son estudiados en la palabra de Dios, y lo admiro y lo respeto. Son eruditos, hombres estudiados en la palabra de Dios. Wow, ¿quién no quisiera tener eso en la iglesia? Dígame. ¿Quién no quisiera tener eruditos en su iglesia? Dígame. Pero escúcheme, usted solamente dígale lo que expresa su corazón. Dios es real, es real, es real. No son palabras de cualquier libro, son palabras hechas por Dios. Estas son palabras de vida eterna. Esta es palabra viva. Esta palabra tiene vida. El concilio no podían entender hasta qué punto estaban arraigadas la fe de estos hombres. Probablemente, luego de lo sucedido, muchos hubieran optado por declinar a su posición. Probablemente muchos estuvieran ahora mismo declinando a su fe. Pero Pedro y Juan entendieron que si sus convicciones declinaban, entonces sus raíces también serían arrancadas. El libro de Hechos, capítulo 5, verso 33, nos dice que la respuesta de Pedro y Juan habían llegado a tal punto de enfurecerlos que querían matarlos. Lo más probable es que entre ellos platicaban antes de dar esas poderosas palabras. Y no es que no me imagino un Pedro y Juan asustado o atemorizado, pero por dentro de sus corazones no precisaban adoblegar sus convicciones en Cristo Jesús. Hasta que apareció un hombre llamado Gamaliel, el cual dio por recomendación que antes que se presentase esta situación, ocurrieron cosas similares anteriormente. Hombres como Teudas o Judas el Galileo se levantaron y sus séquitos perecieron junto con ellos. Así que Gamaliel les dijo lo siguiente. El libro de Hechos, capítulo 5, verso 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Tranquilos, no tienen por qué preocuparse. Si esto no es de Dios, se desvanecerá. Y al versículo 39 nos dice algo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados
luchando contra Dios. Cuando alguien se enfrenta contigo, no está peleando contigo, está peleando con Dios mismo. Usted siga manteniendo su fe en Cristo Jesús. Hasta el final, querido joven, hasta el final. Esto no se termina hasta que se termina. Vamos a seguir creyendo en lo que realmente vivimos, sobre los cuales nuestros fundamentos están escritos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir a Cristo hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice la palabra que los del concilio hicieron caso a las palabras de Gamaliel. Y nos dice el versículo 40 que después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Escuche con atención. La Biblia en el versículo 41 nos dice que la reacción de estos hombres fueron totalmente contrarias a lo que muchos podrían optar. Nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estaban gozosos. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era lo correcto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tal parece, querido joven, que fue tanta la influencia que generó nuestro Dios, que aún a pesar de todas esas confrontaciones, ellos no podían parar de hablar de Jesús. Y hermanos, cuando nos topamos con la verdad, nuestra vida ya no es la misma. Nuestro pensamiento cambia. Ya no son los mismos. Su manera de hablar cambia. Su manera de vestir cambia. Su manera de vivir cambia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando alguien de afuera le diga cómo tienes que vivir, usted respóndale: yo puedo escuchar tu opinión y puedo incluso hacerle caso. Puedo considerarlo. Pero yo he conocido la verdad y esta verdad no la cambio. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no se trata de fábulas. No se trata de creencias basadas en historietas. Estas son nuestras raíces. Este es nuestro linaje. Somos hijos de Dios. Esto es lo que creemos. Y si alguien de afuera le dice lo contrario, discúlpeme. Esto es lo que creo. Y esto es lo que algún día me llevará a la vida eterna. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que seguir caminando por las sendas antiguas. ¿Cuántos dicen amén? Por las sendas que han seguido nuestros antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estemos en el siglo XXI, hay que seguir las huellas de aquellos hombres que Dios puso para que nosotros siguiésemos su ejemplo. La doctrina antigua que dejaron los mismos apóstoles fueron la doctrina que Dios puso y estableció. Nuestras raíces apostólicas tienen bases firmes y esa base firme es el mismo Dios. No se trata de cualquier creencia. Si algún día negases tus raíces, Dios también te negará a ti. Está bien, aquí podemos vernos todos santos. Aquí podemos vernos como los mejores. El de su izquierda puede ver lo que está llevando en integridad, pero Dios conoce su vida. Dios sabe cómo está llevando su vida. Porque al salir de la iglesia podemos ser los que no pensábamos que éramos aquí en la iglesia. Pero si yo lo conozco, lo he visto haciendo tal cosa. Pero si yo lo he visto haciendo tal cosa, tal y tal y tal, ese no es cristiano. No me puedo imaginar que ese sirva en el altar, que ese esté tocando el teclado, que ese esté sirviendo. Escuche, nuestro testimonio genera un gran impacto para este mundo, que no es necesario
a hablar de Jesús, tan solo su testimonio es de gran impacto. Si usted está llevando una vida en integridad afuera, es más que suficiente para ganar una alma a Cristo. Aleluya. Quisiera invitarle a ponerse de pie, amén. Voy a invitarle a todos los jóvenes a pasar aquí adelante. Vamos a recordar nuestras raíces. Vamos a recordar, porque quizás muchos hasta el día de hoy dejaron que sus raíces perecieran. Dejaron que sus raíces fueran arrancadas. Joven, vuelva a poner esos cimientos. Aún estamos a tiempo. Porque cuando venga Jesús, no habrá oportunidad. Quiero invitarle a pasar aquí adelante. Primeramente los jóvenes. Por favor, quisiera que aquí este espacio también lo ocuparan para que el resto de los otros jóvenes también puedan ingresar. Amén. Este espacio también ocúpenlo, por favor, jóvenes. Amén. Más adelante, tranquilo. Vamos a orar. Y vamos a recordar nuevamente nuestras raíces. No tenemos que regresar a la iglesia como hemos venido. Vamos a impactar nuestra iglesia. Vamos a regresar y vamos a impactar nuestra iglesia. Zaragoza ya no va a ser la misma. Teruel, Huesca, Tortosa, Tarragona, Amposta, vamos a regresar distintos. Joven, vamos a regresar distintos. Cierre sus ojos y recuerde por un momento quién dio su vida por usted. Los apóstoles padecieron todas esas cosas no porque eran religiosos, es porque amaban a Jesús. Ellos entendían que si sus raíces eran arrancadas, todo su esfuerzo sería en vano. Ellos entendían que todo el dolor que vivieron, que todo el padecimiento que tuvieron que vivir, si declinaban tan solo un poco de su fe, entonces sus raíces serían arrancadas. Vamos a decirle: Jesús, tú conoces mi corazón y sabes mejor que nadie si mi raíz está cimentada en ti o si no lo está. Y si es que no lo está, permíteme una vez más plantar esa semilla y arraigarme nuevamente a ti, Jesús. Vamos a hablar con Él. Todos cierren sus ojos, todos. Los que están atrás, ayúdenme a orar por estos jóvenes. Extienda su mano hacia este lugar. Aquellos que son ministros, aquellos que son líderes, por favor, ayúdenme a orar por ellos. ¿Quiénes le van a suceder? Son ellos. Son ellos. Son el futuro de la iglesia. Es más, son el presente de esta iglesia. Incline su mano
mano hacia ellos. Padre, permite que este joven, que estos jóvenes no se avergüencen de ti, que predican de este hermoso evangelio, que no titubeen en ningún momento al hablar de ti. Joven, a lo mejor tuviste la oportunidad de hablar con tu amigo y no lo hiciste. Jesús te decía que hablases con él, pero tal vez lo ignoraste. Tal vez no quisiste reconocer tus raíces. Ignoraste todo lo que Dios hizo por ti. Recuerda, yo me fijé en ti, tuve misericordia de ti, te salvé, te saqué del anonimato, te di corona y vestido real. ¿Por qué no le hablas de mí? ¿Por qué me niegas? Mi pacto es el pacto que hice contigo en el aposento alto. Ahí comienza todo. Clame a mi voz. Padre, quiero predicar de este hermoso evangelio. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sigue hablando de